expresión. Son los veteranos y no los jefes y los empleadores los que dan la libertad para reunirse. Son los veteranos y no los políticos los que garantizan el derecho al voto. Son los veteranos y no los predicadores y líderes religiosos los que nos dan la libertad de religión. Eso es una realidad que no podemos cambiar. Lo que podemos ser, lo que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es agradecidos porque en algún momento de nuestras vidas y bajo la providencia de Dios hemos llegado a este país a disfrutar de esta libertad y de muchas otras cosas. ¿Ok? Damos gracias a Dios por todos los veteranos y vamos a aprovechar. Yo recuerdo una vez alguien se puso bravo en la iglesia porque y se fue. Dice que en la iglesia a veces habían días que cogíamos para predicar cosas que no estaban en la Biblia. Y ponía, por ejemplo, las actividades que se hacen en Memorial Day, el Día de Veteranos. Y tratamos de explicarle, pero no resultó. Se trata, mis hermanos, de que la palabra de Dios es útil para todo lo que vemos, hacemos, decimos, celebramos. Y nosotros tenemos que honrar a quien honor merece. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un Cristo que murió, peleó y murió por nuestras almas. Pero en esta tierra tenemos a alguien que ha peleado y muchas veces ha muerto y son los miembros del ejército. Si estamos en nuestros países, déjenme decirles que la Primera Guerra Mundial se acabara, se firmara el armisticio, se llegara a una paz en ese momento, fue debido a que los Estados Unidos de América ganaron la guerra, o el grupo de la alianza que peleó contra Alemania y el resto de los países que estaban en contra. O mañana hay fiesta grande en Filipinas, mañana hay fiesta grande en Francia, mañana hay fiesta grande en muchos lugares, no solo en los Estados Unidos. Nosotros lo que hacemos es recordar a aquellos que han participado, a aquellos que han sido parte del ejército de los Estados Unidos, porque han preservado de alguna manera la libertad. La libertad especialmente para predicar la gracia del Señor Jesucristo. Hermano, tan sencillo como que hay países donde no hay libertad para predicar. Y nosotros tenemos que, para ser agradecidos, todos debiéramos alistarnos en el ejército. No. A veces al pastor lo malentienden, pero no, pues a Jesús lo malentendieron. Jesús dijo, yo soy la sal del mundo, y la gente dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el que me ha visto el Padre. El hombre más malentendido del mundo fue Jesucristo. Pero no me malentiendan. Nosotros podemos tener el criterio que tengamos de las guerras. Y según la idea del hermano, la guerra va a existir siempre mientras exista el bien y el mal. Y nosotros, de hecho, si somos hijos de Dios, vamos a estar involucrados desde ahora y hasta su venida por una de las guerras más atroces, más devastadoras, más sucias, más injustas, y es la guerra espiritual. Yo no les voy a pedir que se pongan en el ejército de los Estados Unidos ni que se alisten en ningún momento, pero en el ejército de los Estados Unidos, en otros ejércitos también, la gente se alista voluntariamente, a no ser algunas épocas en la historia de que ha habido necesidad de hacer lo que le llaman un draft, porque ha habido necesidad de llamar masivamente, pero la gente se alista voluntariamente. Para usted agradecerle al veterano, para usted agradecer a Dios, para usted ser agradecido, usted tiene que alistarse en el ejército de la gracia y convertirse en soldado de Jesucristo. La Biblia usa esa sinonimia, esa comparación entre lo que somos y un soldado en la guerra. Y por algo la usa, por algo la palabra de Dios usa la comparación y nos llama a ser soldados. Lo mejor que podemos hacer, lo mejor que puede hacer el Hijo de Dios es, antitéticamente, aunque parezca opuesto, es convertirse en soldado, pero de la gracia de Dios. Vayan conmigo a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2.
Carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 4. 4 versículos nada más. Dice allí la palabra del Señor. Miren ustedes la mejor forma que un hijo de Dios puede ser agradecido. Hay muchos cristianos que interpretan que para ser, cuando somos hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es oponernos a la guerra. Hay que protestar. Hay muchas cosas, muchas ideas exactas en cuanto a lo que los cristianos deben hacer. Y la palabra de Dios nos dice que lo mejor que podemos hacer es convertirnos en soldados de Jesucristo. Y cuando digo soldados, no digo soldados voluntarios. Estamos hablando de soldados a los que Dios llamó a ser soldados. Dice la palabra del Señor. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, a un pastor, a un hijo de la fe, y lo está preparando para la era que acaba de comenzar, la era de la iglesia, la era de la gracia. Y quiero aclarar este concepto aquí en el mismo comienzo del mensaje para que quede claro. Nosotros vivimos en la era de la gracia, nos estamos acercando al día de acción de gracia, pero en muy pocos lugares se enseña cómo ser agradecido. Y a veces pensamos que es solo abrir la boca y decir gracias, gracias Dios mío, gracias Señor, gracias por lo que hiciste. Cuando llegamos al día de acción de gracias es el día en que hacemos un análisis de lo que hemos hecho de manera agradecida, no de lo que decimos, de lo que hemos hecho, acciones de gracia. La mejor y más grande acción de gracia de un hijo de Dios es convertirse en soldado de la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que aquello inmerecido, aquello que no nos ganamos, aquello tan importante como es la salvación eterna del alma, la salvación nuestra, la hemos recibido solamente, gratuitamente, por fe en Jesucristo. Eso es lo que es la gracia. La historia de la humanidad se divide en la era de la ley y la era de la gracia. O la historia bíblica en la era de la ley y la era de la gracia. Vivimos en la era de la gracia donde no hay que hacer nada, solamente depositar nuestra fe en Jesucristo, y eso es lo que, por lo que tenemos que estar agradecidos. Y no hay nada más grande y más importante que hayamos recibido que la certeza de que por creer solamente en Cristo tenemos vida eterna, estaremos con Él y viviremos como vamos a vivir según la prédica de la próxima semana. Esto es un comercial. Vengan para que vean cómo va a ser la vida en la eternidad. El soldado americano, el soldado de cualquier país muchas veces va obligado. Pero aquí va voluntariamente. Y cualquiera que sea nuestro criterio acerca del país o de la guerra, ellos tienen una causa, ellos tienen un ideal, ellos lo cumplen, y cuando lo cumplen nos enseñan a nosotros muchas cosas que nosotros no hacemos correctamente, y sin embargo decimos que somos soldados de Jesucristo. Tristemente es así. Ayer estaba en Home Depot y veo un señor que tiene mayor ya, que tiene su gorra que dice veterano de Vietnam. Y me pongo a hablar, le digo, primero le digo, gracias, me pregunta no sé qué cosa, y yo le contesté, le dije, gracias por su servicio. Y el hombre empezó a conversar. Hermano, las cosas por las que un soldado pasa en la guerra, las cosas que tiene que dejar, las experiencias que tiene que vivir. Me dijo, yo, y en estos momentos tengo un amigo, un gran amigo americano ingresado en el hospital, y cada cierto tiempo va ingresado porque una sustancia química que se usó en la guerra de Vietnam se llamaba el agente naranja, está en el cuerpo y no se va más nunca. Y cada cierto tiempo hacen crisis. Este señor, el amigo que está en el hospital, tengo una de esas crisis. Este señor me dijo, yo tengo también el agente naranja en mi cuerpo. Y empezó a hacerme cuento de la guerra. Y son escalofriantes. Ellos nos enseñan a nosotros que lo tenemos todo, nosotros que hemos recibido, como quieran que usted lo ponga. Este país no fuera el país que es si no hubiera habido la actitud que hubo durante la guerra, primera, segunda guerra y todas las demás guerras. ¿Ok? Nosotros estuviéramos aquí, a lo mejor estuviéramos aquí, pero estuviéramos disfrutando de otras cosas. Si usted es cristiano, a lo mejor usted llegó aquí
porque usted oró y se lo pidió a Dios. A lo mejor conoció a Cristo aquí, como me pasó a mí. ¿Ok? Déjeme decirle también que aunque no todos los veteranos son cristianos, una vez le hicieron una entrevista a un general retirado japonés, coreano. Y ustedes conocen la famosa guerra de Corea. Y este general empezó a hablar, porque el cristiano se convirtió. Y le preguntaron si valió la pena la guerra de Corea. Y él dijo, no es que las guerras sean buenas, pero la guerra de mi país trajo como consecuencia que el ejército americano trajera literalmente el evangelio a los coreanos. Yo no sé si ustedes lo saben, antiguamente, porque las cosas han cambiado mucho, ya las cosas no son lo que eran. Antiguamente el soldado iba con su Biblia, cada pelotón tenía su capellán y los fusiles tenían un versículo bíblico. Podemos tener el criterio que sea acerca de la diferencia entre matar y asesinar, y la guerra ignorar la guerra, y yo respeto el criterio de todo el mundo, pero este general decía, porque ustedes saben que Corea del Sur es un país que se reconoce cristiano, esa es la principal religión allí, mayoritaria, la iglesia más grande del mundo está en Corea del Sur. ¿Y eso es qué se debe? Dice, a el ejército de los Estados Unidos. Yo no quiero decir que nosotros tenemos que dejar lo que dice la palabra de Dios y idealizar o idolatrar la guerra, ni mucho menos. Pero hay mucho que aprender, y por eso la palabra de Dios habla de soldados de Jesucristo, porque hay mucho que aprender de los soldados. Amén. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, de Pablo al apóstol, al pastor Timoteo, en el capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el concepto de gracia? Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, en algunos países el concepto de ejército es de milicia. Ninguno que milita, quiere decir que es partícipe, que es parte, que es integrante del ejército, se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. ¡Wow! Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia, por habernos rescatado y llamado a ser soldados. Señor, que podamos aprender de otros, que podamos ser la misma pasión y del mismo amor por tus cosas, como lo son los soldados a veces por causas injustas. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Hermano, cualquiera que sea nuestra opinión acerca de la guerra, hay en esos hombres que se han alistado en los ejércitos siempre un espíritu de que están haciendo lo correcto, están defendiendo su parte, que están defendiendo sus intereses, y debieran motivarnos a nosotros a servir de la misma manera a la causa de Cristo. Si un soldado pelea por la libertad de un país, ¿qué pasa con nosotros cuando peleamos por lo que creemos que nos va a traer libertad eterna? No por 100, 200, 300 años, sino por la eternidad. Si un soldado pelea y muere por su amigo, ¿qué hay con nosotros que dejamos que los amigos, los vecinos, los familiares perezcan sin hacer nada, sin hablarle del evangelio de la gracia que les trae vida eterna? ¿Se dan cuenta que es una guerra? ¿Se dan cuenta que es un enemigo poderoso arrancando almas para llevarla con él a sufrir eternamente? ¿Se dan cuenta que somos verdaderamente soldados, que debiéramos ser verdaderamente soldados de la gracia de Jesucristo, del hecho de que Dios vino, se hizo hombre y murió para que tuviéramos salvación si creemos en Él? Vivimos envueltos en la más mala de las guerras, la espiritual. Y ser soldado de Jesús es, entre otras cosas, una condición de aquellos que son hijos de Cristo, hijos de Dios en la gracia.
4 cosas bien importantes, una en cada versículo, acerca de lo que es un verdadero soldado de la gracia. Un soldado de Jesucristo. En primer lugar, un soldado de Jesucristo se esfuerza en la gracia. ¿Qué recibiste sin hacer nada? ¿Qué recibiste sin pagar nada? ¿Qué recibiste solamente por creer? ¿Fue algo bueno, fue algo grande, fue algo importante? ¿Recibiste salvación, vida eterna, ser hijo de Dios, perdón de pecados? Debieras esforzarte en lo que recibiste. Hay que ver los entrenamientos de los soldados. Hay que ver qué pasa si te pierdes un entrenamiento. Hay que ver qué pasa si falla. Hay que ver si tienes un criterio en contra de lo que dice el jefe, en este caso nuestro jefe es el Señor Jesucristo, de lo que dicen los jefes militares cuando te están entrenando. Hay que ver qué pasa si traicionas la causa, como te puede costar la vida. Los soldados de Jesucristo se esfuerzan en la gracia. ¿Qué quiere decir que se esfuerzan en la gracia? Lo que tienen lo valoran, lo cuidan, lo que tienen, hacen un esfuerzo extra por disfrutarlo, por mantenerlo. Tan sencillo como venir los otros días, a cada rato estoy aquí en la oficina y siento que los sábados, a veces otro día, y siento a los hermanos que vienen a limpiar. Es un esfuerzo. Porque como hija de Dios quieren que el templo, los hombres también lo hacen en muchas ocasiones, ayudando en la iglesia, hay muchos hermanos, pero eso lleva un esfuerzo, una planificación. Ayer habían 2 hermanos que son niños pequeñitos, limpiando. Sacrificio, tiempo, hay esfuerzo, y Dios pide que nos esforcemos porque estamos disfrutando de algo ya. La vida eterna no hay que disfrutarla, no hay que esperar a morirse para disfrutarla. La estamos disfrutando aquí, si de verdad hemos creído. Y esto que tenemos, ¿qué quieren esos hermanos que trabajan aquí en el templo y sirven? Que se vea mejor, que se cuide, que se mantenga, que se siga predicando, que el pueblo de Dios tenga un lugar. Pero eso lleva esfuerzo. Esfuérzate en la gracia. Lee más, ora más, busca la manera de servir. Miren el versículo 1. Dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice otra porción: cuidad vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué estás haciendo para que eso que tienes se mantenga, avance, mejore, no decaiga? Hermano, el esfuerzo en la gracia es lo que mantiene a la iglesia. Porque usted es parte de la iglesia son los miembros, los hijos de Dios. Y el esfuerzo que ellos hagan por la obra, eso es el esfuerzo en la gracia, porque se ponen a pensar en lo que han recibido, en lo que tienen, y dicen: vale la pena. Todo lo demás son trabajos. Yo admiro, la iglesia se mueve con voluntarios. Todo lo demás que usted haga le pagan. Yo tenía un amigo que decía: no, fíjate, si trabajar es lo más malo que hay, que por lo único que te pagan. Bueno, porque nosotros ya hemos recibido antes de hacer nada. Hemos recibido lo que significa gracia, regalo de Dios, salvación eterna, sin haber hecho nada, sin merecerlo. ¿Vale la pena esforzarse? ¿Vale la pena poner un grano de arena? ¿Vale la pena hacer algo para que la obra siga adelante? Dice en la carta a los Romanos, el mismo Pablo en el capítulo 3: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Recibimos algo bueno, recibimos ahora estar en la gloria de Dios. Porque antes solamente por ser pecadores ya estamos destituidos, ya Dios resolvió ese problema por nosotros, mandó a su Hijo morir, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. ¡Wow! Que Dios me haya mirado, que Dios haya dicho: en mi hijo tiene salvación, que Dios haya tenido paciencia conmigo, que era un bandolero, un maldito, de todo lo
porque se puede ser un pecador que no tenía derecho a la gloria de Dios. Hacer algo, mis hermanos, para que vean que somos soldados. No, una de las cosas que hace más sufrir al soldado, tristemente, no debiera ser así, es el tiempo de paz. Últimamente ya la gente se alista en el ejército cuando no hay guerra. Yo no sabía eso. Cuando llegué en este país, yo llegué a un centro de reclutamiento allá en Jacksonville y le dije, mire, yo soy médico, yo soy cirujano, yo quiero alistarme. ¿Cómo? Sí, ¿cómo no? Venga para acá, para el ejército, ¿cómo no? Y me empezaron a llenar los papeles y ¿qué edad tiene? 35 años. ¡Ah, no! Ya está muy viejo. Porque no había guerra. Porque no había guerra. Cuando estaba la guerra de Irak andando, conocí un estomatólogo de 75 que estaba en Irak. Un estomatólogo, 75 años. ¿Se dan cuenta? Pero los cristianos vivimos en una guerra. Si usted no hace nada como parte del ejército de Cristo, la gente se sigue muriendo y la gente se va para el infierno. Y cualquier cosita que usted haga, cualquier grano de arena que ponga, facilita que la obra de Dios sea esforzado. Yo sé que lleva esfuerzo, que el Señor lo sabe. Esforzados. Planifica, sacrifica algo, el teléfono, el mall, planifica ya algo para la obra de Dios. Para que la gracia de Dios, para que la gente diga, esto es un soldado. Yo recuerdo, cuando nosotros conocimos el Evangelio, a mí me dijeron que esta era la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y que todo lo demás no servía. Yo dije, voy a ver si es verdad. Y me puse a leer, y a leer, y a leer, y a leer, y a leer. Y lo único que salía de mí cuando vi todo lo que Dios había hecho por mí era servir, hacer algo por la obra, por la causa. No hay que coger un fusil, pero hay que aprender de aquellos que un día cogieron un fusil. Con qué abnegación, con qué pasión lo hacen, lo que dicen, cómo hablan de sus compañeros, cómo cuidan, cómo arriesgan todo. Y los cristianos, a veces la gente ni se entera que somos cristianos. Yo estaba en la iglesia y quería hacer de todo. Entonces por la mañana manejaba la guagua de la iglesia, traía a la gente, después dirigía el servicio, después tenía un servicio con los hombres, la escuela bíblica de los hombres, después por la tarde discipulado. Y yo quería hacer de todo. Yo no era pastor, ni soñaba con ser pastor. Y un día yo trabajaba con una doctora y llega un paciente y le dice a la mujer, mira, ese es el que trabaja en la iglesia. Me identificó por el que estaba haciendo algo en la iglesia. No, por supuesto, no sabía ni lo que era ser cristiano, ni lo que era servir al Señor, ninguna palabra esa tan bonita que nosotros usamos. Nada más le dijo a su esposa, ese es el que trabaja en la iglesia. Y yo no trabajaba en la iglesia. Yo no trabajaba en la iglesia, yo era uno más de la iglesia. Todavía no estaba ordenado ni de diácono. Hermano, esforzado. Si usted es soldado, se requiere de usted un esfuerzo, y yo lo reconozco y doy gracias a Dios por los que se esfuerzan, pero piensa y analiza tu vida y qué estoy haciendo para el Señor. Esforzarse no es el domingo por la mañana, sentarse en el banco y no hacer nada. Eso no es esfuerzo, es una bendición, eso es venir a ver este pastor, eso es un placer. No, hermano. Si acaso 2 veces por semana, ¿qué estás haciendo? Te estás esforzando. ¿Puedes decir que eres un soldado de la causa? Algo. Yo sé que todo el mundo no puede predicar. Yo pensé que iban a haber aquí 300 tarjetas, pero de gente que iba a decir, no, yo tengo uno, no, yo tengo 10, 10 tarjetas. Yo sé que todo el mundo está probado que hasta donde yo sé, hay muchos que no han podido presentar el plan de salvación a la gente como lo planificamos para tener nuestro programa de evangelismo, yo lo sé, pero ¿hay algo que estás haciendo? ¿Hay algún esfuerzo que tú estás poniendo como soldado? Un soldado de Jesucristo, mis hermanos, se esfuerza en la gracia, porque la gracia es lo que recibiste, y si tú valoras lo que tú recibiste sin haber hecho nada, solamente por tu fe en Jesucristo, te libraste de la condenación. Si tú lo valoras, tú haces algo. Y no para el pastor, para la obra de Dios, la
de la era de la gracia. Segundo lugar, mi hermano, un soldado de Jesucristo comparte de su gracia, de la gracia de Cristo. Dice el versículo 2, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A otros. Compartir lo que dice la palabra de Dios. Compartir lo que encierra la gracia de Jesucristo. Compartir lo que Dios te ha dado. Desde la posición de maestro, Pablo le dice a Timoteo, tú prepara a otros. Esos otros tienen que enseñar a otros. Y esos otros enseñar a otros. Y así es como llegó el Evangelio a nosotros. Antes de nosotros conocer de Cristo hubo tantos y tantos maestros, tantos y tantos predicadores, que eso permitió que nosotros conociéramos el Evangelio. Este es solo el comienzo, el pastor enseñando para que algunos decidan ser maestros. Hay una porción en que Pablo le tiene que decir a los corintios, tanto tiempo escuchando y todavía no soy maestros. Porque a la gente le gusta aprender, pero no le gusta compartir lo que han aprendido. Hermanos, si no compartimos, si no le decimos a la gente lo que dice la Biblia, si no le decimos a la gente lo que Dios está haciendo y va a hacer en el mundo, no estamos compartiendo la gracia de Dios. Esto todo gira, aunque sea un libro de 36 libros, aunque sea toda la palabra de Dios, esto todo gira acerca de un Salvador muriendo por los pecados de todo el mundo para que la humanidad no tenga condenación de gratis. Pero déjenme decirle, tuvo un precio. Nosotros la recibimos de gratis, porque ahora está de moda, sobre todo en los políticos de Estados Unidos, proponer cosas gratis. College gratis, de todo gratis. Nada es gratis. Nada es gratis. Todo cuesta. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar por las cosas. La salvación en Cristo la recibimos gratis, pero se pagó con sangre de Dios, sangre preciosa, sangre perfecta, sangre sin pecado, sangre del Hijo de Dios. Y ese es el precio más grande que se puede pagar por nada. Muchos hombres derraman su sangre, los soldados derraman su sangre, ¿cómo no? Es sangre humana. Pero con qué deseo, con qué pasión, con qué heroísmo lo hacen. Y nosotros no tenemos que derramar sangre, pero podemos decirle, Dios la derramó por ti. ¿Por qué no mirar al esfuerzo de un soldado y decirle, tú diste tu sangre por la libertad, Jesucristo la dio por mi alma? Jesucristo murió por el alma suya y mía. Hubo un precio inmenso. Y no lo compartimos. No lo compartimos. A veces queremos venderle algo a la gente. Y empezamos a venderle a la gente. A veces nos metemos en los negocios para venderle a la gente. Pero ¿qué hay con darle a la gente? Algo gratis. Algo que dure por la eternidad. Algo que no se acabe. Algo que cambie el ser humano. Algo que transforme vida. ¿Por qué no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, no la compartimos. Y sabemos que la gente se va para el infierno, sabemos que se van a ir para el infierno, los vemos que se enferman y no nos importa, los vemos que y no hacemos nada, no hacemos nada. ¿Ustedes creen que un soldado no termina la ley, la guerra? Porque muchos me pueden decir, no, pastor, yo no le he presentado el plan de salvación a la gente por la que estoy hablando. Pues me da pena, me da miedo, me da temor. Ok, pues los soldados también tienen temor. Me decía un soldado, un amigo mío veterano, me decía, el problema no es tener temor, el valiente se caracteriza por vencer el temor. Y tú no puedes vencer el temor sabiendo que está en juego la vida de alguien. ¿Por qué el soldado va a matar? Porque con matar va a proteger la vida de otro. Hay una película muy linda, reciente, bastante reciente, de un hombre que en el draft lo obligan a ir a la iglesia, a la guerra, pero era cristiano. Y eso fue en la Primera Guerra Mundial. Y el hombre
se negó a coger un fusil. Fue a la guerra, pero se negó a coger un fusil. Sin embargo, salvó una pila de gente. Ok, eso está muy lindo y muy bonito y le respetan los principios de la gente. Pero nadie puede negar que si tú matas a 10 enemigos, estás protegiendo la vida de los tuyos. Porque esos enemigos vienen dispuestos a matar. Y la guerra va a existir siempre mientras exista el bien y el mal. Es más, decía el hermano, leía el hermano, que habrán rumores de guerra. Y todo esto empezó en una guerra. La guerra de Adán y Eva en contra de lo que Dios había dispuesto. Y termina con una guerra. Allá el Señor derrotando a todos sus enemigos en Apocalipsis. El mal y el bien no pueden concomitar, el bien no pueden convivir. Y van a surgir las guerras. Y nosotros estamos en la guerra más mala. Si usted es hijo de Dios, usted vive en la guerra espiritual. La guerra más difícil y más mala. La guerra de lo que dicen, de lo que te hacen, de lo que piensan de ti, de los ataques. Y el ejército que ataca al cristiano es grande y valiente. Es grande y bien valiente. Ellos están dispuestos a acabar con la fe. Claro, inteligentemente primero acaban con nuestros hijos, después con la familia y después, ya se acabó la sociedad. Satanás poderoso, pero más poderoso es el Señor nuestro. Un soldado de Jesucristo comparte de su gracia. Dice en 1 Pedro 4, 10, 11, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria e imperio por siempre, jamás. Amén. Amén. Compártalo. Hable de lo que es la gracia de Dios. Eso lo identifica usted como un soldado. ¿Se requiere valor? Sí, se requiere valor. Igual que el valor que requieren los soldados. En tercer lugar, un soldado de Jesucristo sufre por el rechazo que el mundo le hace a la gracia. El Señor fue claro, van a sufrir rechazo. La gente no quiere cambiar, la gente no quiere oír, la gente se va. El miércoles estamos estudiando los salmos, estamos en el Salmo 2. El mundo se va a amotinar en contra de Dios, el mundo se va a rebelar. El soldado de Jesucristo sufre por ese rechazo, porque cuando se decide hacer y hablar, entonces paga las consecuencias. En el mundo tendréis aflicción, pero dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y esa es la fe, dice ahí la Escritura. Y esa es la fe, yo he vencido al mundo. La batalla, fíjense que la batalla del cristiano, el soldado del ejército de Jesucristo puede decir, ya la batalla está ganada. La batalla ya está ganada. Van a ver, la guerra está ganada, van a haber batallas que vamos a perder, vamos a sufrir, pero la victoria está ganada. Jesucristo nunca nos dijo a nosotros cómo iba a ser el viaje. Nos dijo que la llegada era feliz. Pero el viaje no. El viaje siempre nos dijo que iba a ser lleno de problemas y contradicciones. Y vamos a ser atacados. Dice el versículo 3. Tú pues sufres aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Tú eres un soldado fiel. Claro que tienes que sufrir aflicciones. Si tú hablas, si tú enseñas, si tú haces algo, te van a decir fanático, te van a decir mentiroso, te van a decir de mente estrecha, te van a decir que él tiene odio contra el homosexual, te van a decir infinidad de cosas que duelen. Pero que tú estás consciente de que las dice Dios, no las dices tú, y eres el que pone las reglas. Y tú eres soldado de él. El soldado no se le ocurre decir, es verdad, tú tienes razón. Señor, eso que tú dices es muy duro. El soldado te dice eso. ¿Qué pasa? A ver, lo fusilan, pena de muerte. El soldado hace lo que dice su jefe. Complace a su jefe. Y su jefe es el Señor Jesucristo. Pero va a sufrir. El Señor sabía que vamos a sufrir. La presión es muy grande. Pero el Señor le dice, sufre. El Señor le dice, a lo mejor vas a sufrir,
A lo mejor vienen las aflicciones, dice no, sufre las aflicciones. Sufre. ¿Saben cuál es una de las aflicciones más grandes que hay? Saber y creer que la persona que no cree en Cristo va al infierno. Yo no sé cuándo usted o cómo usted ora, cuán fervientemente usted ora, cuánto pide, pero ha habido momentos en mi vida que yo he llorado por un inconverso. Las lágrimas se salen. ¿Qué pasa? Llorado porque alguien rechaza, se burla, porque alguien no quiere oír el evangelio. Hasta que no derrame, Pablo lo dice, hasta que no derrames lágrimas por alguien inconverso, no puede decir que eres un soldado de Jesús. Un soldado de Jesucristo comparte de su gracia. A veces nos burlamos porque somos humanos, porque no hacemos las cosas bien. Es verdad que cuando veo, ¿han oído hablar de la drag queen? Drag queen. Esto es un grupo que son parte de la organización LGBTQRCTUWXZ, la organización, ¿la conocen? Incluye a todo el mundo con todas las ideas que tengan. Esa organización tiene gente que se visten de mujer y lo primero, con barba, y lo primero que uno hace es reírse. Pero en el corazón saben que son unos aberrados y que se queman en el infierno si no se arrepienten. Pero una vez que, hermano, da gracia verlo. Gracias, no tiene que dar dolor. Un hombre con una barba, con los ojos pintados y una peluca rubia, y enseñando a los niños en una biblioteca pública. Y uno, la primera intención es, y uno dice, wow, va para el infierno de cabeza. Los otros días se ocurrió un hombre meterse en una biblioteca esa y empezar a predicarle. Los padres lo sacaron. Los padres le dijeron, fuera de aquí, nosotros hacemos a nuestros hijos lo que nos da la gana. Y lo botaron a un predicador que se metió en una biblioteca a decirle, ustedes van para el infierno, se van a quemar en el infierno. Un soldado de Jesucristo sufre por el rechazo de la gracia. Sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. No hay opción, no hay, si tú quieres sufrir, si se te presenta la oportunidad, no, sufre aflicciones como fiel soldado, sufre aflicciones. Y por último, mis hermanos, un soldado de Jesucristo se prepara. Bueno, déjenme decirle algo acerca del sufrimiento. Dice en Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. De manera que no hay opción. El Hijo de Dios va a padecer juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. ¡Wow! Un soldado de Jesucristo se separa para agradar al dador de la gracia. ¿Qué quiere decir separarse? Es una doctrina. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El cristiano que dice que hizo de Dios vive en el mundo, pero no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice la Escritura. Dice el versículo 4, ninguno que milita, o sea, ninguno que está integrado al ejército, si tú eres hijo de Dios, pues, serás un mal soldado, pero él te llamó a ser soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Que dice, pastor, no puedo tener negocio. Yo quiero tener mi negocio. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Se está diciendo que donde tú vayas y hagas tu negocio, tú actúas y vives como hijo de Dios y por tanto no te enredas
Una cosa es hacer negocio, otra cosa es enredarse en las cosas que se hacen en papeles, en hacer cosas falsas, en ser gris, ser avaricioso, en querer explotar a los demás. No te enredas. Es otra cosa. Tú llevas tu testimonio, tú llevas tu bandera de soldado de Jesucristo, tú llevas tu carácter cristiano, ahí es donde tú estás. Pero a veces en los trabajos nadie se entera, a veces la gente dice, este es mío, y no se entera ni que van a la iglesia. Pero la gente no se entera que la gente va a la iglesia, que la gente es cristiana, no. La gente está para complacer al mundo. Y si el mundo me dice que haga tal cosa, yo lo hago, porque yo soy soldado del mundo. No, tú no eres soldado del mundo. Tú no eres legión de ángeles que vinieron con Satanás, tú eres hijo de Dios. Tú eres ahora un ente espiritual que tiene el Espíritu Santo que Dios te ha dado, porque eres hijo de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. No voluntario. La salvación sí es, si tú quieres. Si tú quieres creer en Cristo, pero una vez que tú has creído en Cristo, y no es difícil porque Él te pone en el deseo del corazón de ser soldado del más victorioso, del más grande de los ejércitos, el de Dios. No es difícil, pero Él te escogió para ser soldado. ¿Sabes por qué te quedaste aquí en la tierra una vez que alcanzaste salvación? Porque si el cielo es tan bueno, ¿han aprendido algo de la vida eterna en los mensajes de la serie? ¿Verdad que la vida con Dios va a ser fantástica? Y todavía queda a lo mejor la última parte. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Sufriendo, que se cáncer, que si no sé qué, que si el divorcio, que si la familia, que si el muerto, que no sé, ¿para qué? Los viles, ¿para qué? Entonces, mejor irse con Dios, o sea, que Dios es tan bueno. Parece que está bueno, porque nadie ha regresado. Ese es el librito por ahí que dice que fueron y miraron, eso es mentira. No le crean a ninguno. Pero la razón por la que te has quedado es para que seas soldado de Jesucristo. La gente no lo ve así. Ser cristiano, mi hermano, es otra cosa para la gente. Ser cristiano es un título. Antes era una vergüenza. La palabra cristiano significaba algo sucio, algo bajo, en los primeros tiempos. Ahora tú no, yo soy cristiano. No, yo creo en Dios. Y tú no ves los resultados del esfuerzo de vivir una vida para el Señor. Es lo que te dice que tú eres soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar. Nosotros queremos agradar a Cristo. Sea lo que sea y como sea, no agradar a la gente, pero nosotros vivimos empeñados en agradar a la gente para un mejor salario, para tener títulos, para que nos alaben. Vivimos empeñados en agradar a los hombres. El soldado de Jesucristo vive para agradar a Dios. Yo no entiendo muchas cosas, las hago porque a Dios les agrada. Son difíciles, pero las voy a hacer. El cristiano mira la pared y dice, voy contra la pared, pues Dios me dijo que fuera contra la pared, y Él se va a encargar de quitar la pared. No vayas contra una pared, patrón, no vayan contra una pared. Y mañana vengan aquí con un ojo hinchado. Pero quiero explicarles cómo funciona la fe. De hecho, cuando usted sale en su carro por la noche por ahí, y usted pone sus luces LED de su último carro, el carro más nuevo que se ha comprado, aunque sean las luces que sean, usted no ve toda la carretera. Usted maneja por fe. En este pedacito vi, en este pedacito veo, pero cuando usted va a 60, 80, en este pedacito veo. Usted asegura que no hay nada del lado allá donde usted lo ve. Así vive el cristiano. Sabiendo que de allá no hay nada porque Dios está en control y nosotros vivimos por fe. Amén. No por vista. Un soldado de Jesucristo se prepara para agradar al dador de la gracia. Miren, en todo, a Tito era otro hombre a quien él escribió, y en Tito, en el libro de Tito, el capítulo 2 completo, no se lo voy a leer completo, pero vayan conmigo ahí. ¿Alguien me recuerda Tito mi Biblia?
sé, pero que ya me había ido de Timoteo. Dice en el capítulo 2 de Tito, pero tú habla lo que armoniza con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, honestos, templados, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean de un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas. Eso es separarse del mundo. Y el pastor tiene responsabilidad de decirle a la gente cómo separarse del mundo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en doctrina, mostrando integridad, honestidad, sinceridad, palabras sanas y irreprochables, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Eso es separarse del mundo. Hoy por la noche vamos a empezar la serie que introdujimos la semana pasada acerca de la iglesia, una iglesia más fuerte en el siglo XXI. El primer punto es el liderazgo. Está diciendo a Tito que sea ejemplo para la gente de cómo separarse del mundo. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente. Eso es separarse del mundo. Un soldado de Cristo se separa del mundo, aguardando aquella esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, separado, celoso de buenas obras. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Cuando estudiemos en la noche lo importante que es como primer paso una iglesia con un liderazgo adecuado, vamos a ver que hay pastores que no le enseñan a la gente cómo separarse del mundo. Por el contrario, el mundo puede venir a la iglesia e incorporarse así como está. Así como está. No hay que cambiar. Tú vienes a la iglesia, tú traes algo y tú... ¿Está bien? El soldado de Jesucristo se separa del mundo. Pero hay que enseñarle. La Biblia nos enseña cómo separarnos del mundo, cómo ser diferente del mundo. ¿Ok? Hermanos míos, en conclusión, ser hijo de Dios y salvo por su gracia no es un hobby, o una fraternidad, o un club, es una milicia. Miremos el ejemplo de los veteranos. Como les decía, ellos van voluntariamente y nosotros, dice la Escritura, fuimos llamados para ser soldados. Llamados para ser soldados. ¿Hasta qué límite? No hay límite. Dice la Escritura en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hablamos del amor, hay que tener amor, hay que tener amor. Y en esa porción de Juan se habla del amor entre los hermanos, un amor diferente. Pero estamos nosotros a dar la vida por nuestros hermanos. Oh, eso es lo que más habla del amor por tu hermano, que estás dispuesto incluso a dar la vida por él, como hacen los soldados. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando, dice el Señor Jesucristo. La palabra voluntario no está en la Biblia. La palabra voluntario no está escrita para los cristianos. ¿Eres un soldado o eres un renegado? Que el Señor me